Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Alejandro Fuentes, Ramón, Rodrigo, y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón, Alex? Pues bueno, esta semana, pues Magenta saca la saga, la otra parte de la saga de lo que fue la novela de los teléfonos perdidos de Carmona, en donde, bueno, recordemos qué pasó en esa ocasión. El famoso Sergio Carmona, el rey del Huachicol, que fue asesinado al estilo del Padrino en una barbería de San Pedro Garza García, termina por entregarle su teléfono a su hermano. Le dice que si lo secuestran o lo matan, él ya pensaba que lo podían matar, pues se vaya a Estados Unidos, se entregue como testigo protegido y entregue sus teléfonos. Ahí ya se descubre la trama que Código Magenta dio a conocer a través de esta investigación que se dio hace unas semanas. Y bueno, hasta ahí, ¿qué pasó? Pues vinieron las cartas de los legisladores, vino el escándalo ya internacional y, muy importante, se le puso la lupa arriba de la aduana de Reynosa, que era manejada por Julio Carmona Angulo, hermano de Sergio Carmona. Y tuvo que pararse o frenarse o disminuirse al máximo la pasada de los 100 y pico de pipas diarias que traían combustible, digamos así, comprado legalmente en Estados Unidos, pero introducido ilegalmente a México. Sin embargo, ahora Código Magenta revela, ¿qué revela? Que las pipas ya son cosa del pasado. Que ahora las grandes cantidades de combustible llegan a México desde Estados Unidos en buques tanque. Buques tanque de 300,000 barriles cada uno, que en 159 litros por cada barril, que significa el equivalente en combustibles. Bueno, para no hacer mucho largo el cuento, más o menos están entrando 400 millones de litros de gasolina a través de ese sistema. Dirán, es un sistema que a lo mejor Pemex está usando para traer combustible de Deer Park o de alguna cuestión. Sí, lo diríamos que sí. Si eso llegara a una instalación de Pemex, fuera surtido en pipas de Pemex, pero no. Esto lo que revelamos hoy, estos días, es que estos barcos encallan en Altamira. Así es. Y en Altamira, en un lote baldío, aparentemente de una empresa privada, pero es baldío, no tiene instalaciones para recibir eso. No. Y tienen que pasar unas largas colas de pipas a ser cargadas con mangueritas desde los barcos, en una acción que violenta todo tipo de protocolos de seguridad, porque un flamazo ahí estalla todas las pipas y los... Claro. Claramente no hay controles. No hay controles, no hay aduanas, no hay nada. Y alguien hacía una referencia que no comentamos en Código Magenta en el reportaje. Me dice, ¿te fijas cómo ninguna de las pipas tiene ni logotipos de Pemex, ni logotipos de compañías privadas y demás? Son así muy bonitas, de acero inoxidable. Cuidado, ahí hay gato encerrado. Si esto es la secuela de lo que estaba pasando con los Carmona, en donde la pasada de esas pipas, el huachicol fiscal que no paga impuestos, terminaba por dividir las ganancias, que eran muy lucrativas. Así es. Parte para ellos mismos y el clan de los morenistas que estaban metidos, Mario Delgado, Erasmo González, Américo Villarreal, Ricardo Peralta, que era el que puso a Julio en la aduana. Bueno, pues ahora la presunción es que estos barcos son de lo mismo. Máxime porque las utilidades van y terminan en año electoral, casualmente. Aquellos de los Carmona, comprobado y declarados, sirvieron para financiar campañas políticas de varios estados morenistas que ganó Morena, particularmente Tamaulipas y Sinaloa. Rubén Rocha en Sinaloa y Américo Villarreal en Tamaulipas. Y ahí tenemos a la famosa gobernadora de facto, que es la viuda de Carmona, cobrando todo lo que... a McDonald's, claro. La señora hamburguesa, como le dicen. Y entonces, ¿qué pasó con esto ahora? Pues están los barcos, ya no hay que pasar por ninguna aduana, vienen los barcos directos, los checamos directamente en Find Ship, que es un sitio donde, así como los aviones, sigues donde está el barco, que con su GPS, y las idas y venidas de los dos barcos, North Supreme y North Harmony, vienen ida y vuelta hasta 2 veces por semana cada uno a traer el combustible. Houston y Altamira. Exactamente. Y aquí sí, Houston, we have a problem. ¿Por qué?
porque se está evidenciando que hay una operación ya institucional. En el mejor de los casos pueden decir, estamos trayendo lo de Deer Park. A ver, esto ocurre con 3 hechos muy contundentes. Primero, el gobierno de la Cuarta Transformación hace 5 meses decide bajar la cortina y decir los privados que podían importar 138,000 barriles diarios de crudo, de combustibles, ya no lo pueden hacer. Cerraron las válvulas. Incluso Valero se quedó con una inversión de 120 millones de dólares que no ha estrenado en Altamira, a unos metros, 100 metros, 200 metros de donde están descargando los barcos estos huachicoleros. Y no puede operar la inversión, que vamos a ver cómo le va eso con el TRC, porque Valero es una empresa poderosa que dijo, oye, a mí me autorizaron todo. Pero bueno, cierran las puertas. Segundo, se cae la producción de gasolinas en México. Porque dice que están haciendo mantenimiento en una refinería, en otra, pero se cae. Y tercero, en Deer Park también se les cae en 7% la producción y en 10% las instalaciones y demás. Entonces, 3 coincidencias muy coincidentales, como dirían, Así ¿no? es. Y entonces esas caídas de producción, ¿qué terminan por hacer? Pues abrir un mercado para que este huachicol, esos 400 millones de litros por semana, sean colocados. Checado con gasolineros, nos han dicho, esta semana misma, que han sido presionados muy fuertemente para que compren ese huachicol, que les dan factura y todo, pero ya no hay así chequeo de ninguna autoridad. Es decir, se quiere alentar esta cuestión. La pregunta aquí es, ¿quién lo está haciendo? ¿Para quién lo está haciendo? ¿En beneficio de quién va el dinero? ¿Sigue siendo el mismo efecto de los Carmona con las campañas políticas? ¿Quién es el jefe de la banda que está haciendo la renta de estos barcos? ¿Por qué lo están haciendo a cielo abierto sin que ninguna autoridad les ponga un pero? Lo digo. A ver, ciertamente es muy probable que se trate de una operación clandestina. Número uno, por lo que ya comentaba Ramón, ¿dónde están los logos de esas decenas de pipas que hacen fila para cargar 2 veces por semana en North Harmony y en North Supreme? No sabemos. Tampoco sabemos quiénes son los dueños. ¿Por qué? Porque hay un entramado muy importante de empresas fachada, de shell companies y de operadores logísticos internacionales que está diseñado precisamente para proteger a los verdaderos beneficiarios de esta trama. Y no se puede entender esta trama sin ver el espejo y preguntarnos, ¿es el mismo barco al cual hace unos meses el periodista del periódico El Universal, Claudio Ochoa, dijo, al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Amílcar, el famoso testaferro vinculado a los hijos del presidente López Obrador, Amílcar Olán, compró un barco para transportar diésel y lo compró en complicidad con Ricardo Peralta, cuando Peralta entonces era el director de las aduanas? ¿Dónde está ese barco? ¿Qué barco es ese barco? ¿Es el North Supreme? ¿Es el North Harmony? Pues todavía no sabemos, pero hay un espejo ya, un antecedente de que se hizo una operación de trasiego de combustible por alta mar, que eso es algo nuevo. Y por supuesto, también hay que verlo en el espejo del caso Carmona. El caso Carmona utilizado para financiar campañas políticas, no solo en Tamaulipas, no solo en Sinaloa, sino en toda la costa del Pacífico. Coincidentemente, en los estados en los que Ricardo Peralta montó una estructura territorial, porque Ricardo Peralta pasó de aduanas a la subsecretaría de Gobernación, donde hizo alianzas con grupos de autodefensas y con grupos ya que rayan prácticamente lo criminal, como la columna armada Pedro J. Méndez, y posteriormente se convirtió en uno de los grandes jefes de operación territorial de Morena. Y casualmente, las estructuras beneficiadas son las estructuras donde Sergio Carmona tenía una relación de financiamiento. Entonces, aquí ya vemos el espejo del barco de Amílcar Olán, el espejo del caso Carmona y, por supuesto, el blindaje de las empresas, le llaman los americanos las shell companies, que protegen quién es el verdadero beneficiario de esto, y el blindaje de por qué no tienen logos las pipas. Alejandro. Otra prueba más del fracaso del Estado de Derecho mexicano y sobre todo lo que ha sucedido en este sexenio. Porque estamos hablando, primero se ha justificado mucho el trasiego de drogas y todo el problema de la violencia que sucede en México, porque hay una demanda de drogas en Estados Unidos, porque es culpa de Estados Unidos, es culpa de los consumidores y hay un mercado gigante. Y este gobierno ha aplicado la política de abrazos no balazos ante eso. Pero ahora,
vemos que de este lado hay una demanda por dinero negro, ¿sí? Para que se utilicen las campañas, ¿sí? Dinero negro que el principal el principal actor que lo pone es el combustible que se hace en Estados Unidos y que se trae en contrabando. Y ahorita vemos que para eso la política es pues algo así como abrazos, pipazos, no balazos, ¿sí? Entonces, estamos ante una forma creativa de parte de los, no sé si son delincuentes de cuello blanco o son delincuentes comunes del crimen organizado, pero aquí el problema es cómo en México en este sexenio se están abriendo espacios para traer dinero negro a las campañas, para seguir aumentando el poder de un grupo político que ahorita está dando el todo por el todo en los próximos meses. Y esto que revela Código Magenta tiene que ver, y es importante que lo entendamos, porque no todo es dinero del narcotráfico. Claro. No todo es dinero de la producción de las drogas. Estamos hablando Hay un entramado. de un entramado financiero que tiene que ver con una obsesión presidencial, que es una obsesión por refinar, que no ha podido, que la realidad le ha mostrado al presidente que la refinación en suelo mexicano va a un rotundo fracaso. Y personajes fracaso de algunos, negocio de otros. Así es. Claro. Personajes cercanos a todo este tipo dice, no hay forma de que el crudo mexicano sea refinado por los proyectos que se están generando en Estados Unidos. En México, es muy pesado, Claro. es muy Genera mucho contaminante. azufre. No. Cerrarían Deer Park. Así es. Entonces, aquí se mezclan, uno, la política de pipazos no balazos. Número dos, la obsesión presidencial por refinar, que es un total y rotundo fracaso. Hoy sigue Dos Bocas sin refinar un solo barril, o al menos es lo que vemos. Y lo que estamos viendo ahora, que es cómo se crea ese mercado de combustible ilegal y se obliga a los gasolineros a comprarlo y se obliga, no sé, hablemos de las pipas, Ramón, porque todos sabemos que al inicio de este gobierno se compraron 990. ¿Y quién compró esas pipas? ¿Y quién Va a ser compró muy esas importante pipas? eso. ¿Y dónde están? ¿Y para quién están operando esas pipas? Entonces es importante entender la profundidad que tiene que ver el huachicol, porque cualquiera diría, bueno, pues están pasando gasolina y eso, pues, ¿en qué puede estar afectando a la sociedad como afecta el crimen organizado? No, esto es... A ver, el petróleo, Alejandro, lo digo, siempre ha sido la gigantesca caja negra, o le llamamos el hoyo negro, lo hemos dicho en su momento en Reporte Índigo y también aquí en Código Magenta cuando tenemos Reporte Índigo, el hoyo negro de Pemex. ¿Por qué? Porque siempre ha estado la tentación, por ejemplo, en el sexenio de López Portillo, fue público y notorio, se descubrió que tanto Margarita López Portillo como los hijos del presidente saqueaban con barcos la zona de Campeche y se llevaban millones de barriles de petróleo al mercado de spot de Holanda. Claro. Fue un escándalo internacional. ¿Por qué? Porque decían, ¿de dónde aparece este petróleo? Pues aparecía que México, y México salió y apuntó hacia Margarita. ¿Qué me dices de la creación de PMI, Ramón? Ay, voy para allá. Te me adelantas, déjame acabar una porque se me va a la otra. Pues. A raíz de que llega Miguel de la Madrid después de los Portillo, habiendo estado tan manoseado el asunto, pues hombre, a un secretario de programación y presupuesto llamado Carlos Salinas de Gortari se le ocurre decir, tenemos que quitarle al sindicato petrolero el control de esto porque estaban usándolo con fines políticos. Claro. ¿Sí? Aliados incluso con la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, con Luis Echeverría. ¿Y qué hacen? Crean una entelequia llamada Pemex Internacional. ¿Qué es Pemex Internacional? Una firma que se pone en Houston y con sucursales aquí, allá, Un acullá. broker. No, no. Un broker de brokers. Ya. Esto es, le entregaban a PMI, Pemex, el producto y PMI colocaba con brokers en el mundo el petróleo. ¿Cuál era el negocio ahí? Muy sencillo, muy fácil de hacer. Como era petróleo pesado, que no cuesta lo mismo que el ligero, Claro. si el West Texas estaba en $70, este de aquí valía 50, 55, 60, depende del grado de pesadez o azufre que tenía. Y ahí tú puedes jugar con la cifra.
Es que es muy pesado. Ah, entonces no vale 60, vale 55. Y alguien se embolsaba los $5 por barril con 2 millones de barriles diarios de exportaciones. Son $10 millones diarios. Una Y eso lanita. era PMI, el gran hoyo negro de Pemex. Claro. ¿Verdad? A mí sí me lo contó un secretario de Energía que estuvo ahí sentado y que dijo, yo lo descubrí y no me hicieron caso. Algún día contaré la historia completa con nombres y apellidos. Claro. Pero cuando llega López Obrador y que se dio cuenta, porque nosotros ya hemos publicado en Reporte Técnico el Claro. hoyo negro de Pemex con todos los detalles, porque Alejandro, Rodrigo, PMI no fue creado por mexicanos, Claro, fue creado claro. por extranjeros. Ruth Koff, Ujú. una financiera inglesa que operaba en Estados Unidos, y Jeffrey Leboff, que era otro personaje. Entonces, ¿cómo dos norteamericanos o ingleses crean Pemex Internacional? Obviamente regulados. ¿Eh? Cero regulaciones. Sí, Ah, no, sobre cero, ese, porque eso pasaba Claro. la lupa del Congreso. Claro. Ya a PMI llegaba todo, ¿cómo se llama? Sí. Masticadito y en la Sí, boca. no había comisión No. reguladora de energía, no había nada. Pero llega López Obrador y ¿qué pasa? Dice, PMI no va a jalar así el esquema. Claro. Pero ese PMI es reemplazado por un esquema institucional de huachicoleo. Así es. Se hace el escándalo de que están perforando por todos lados y ese pretexto de las perforaciones hace que el sistema de Pemex, desde adentro de Pemex, endógenamente, y desde afuera de Pemex, exógenamente, empiece a tener un grado altísimo de manipuleo de la producción. Y más se corona, y aquí acabo, con la compra de Deer Park, de la cual México ya tiene el 49%, Claro, se le compra a Shell el absolutamente. 50.1%, y hoy como es 100% Deer Park de México, pueden decir abiertamente, se nos cayó la producción 7%. Claro. Veto a saber si se le cayó la producción o no es lo que está llegando O en no se estos está buques para reportando. venderse. Hubo un cambio estructural muy importante entre lo que pasaba antes con el hoyo negro de Pemex y lo que pasa ahora con el hoyo negro de Pemex. Porque antes los intermediarios eran brokers de Wall Street, eran brokers de The City en Londres. Ahora los brokers son miembros de muy cuestionada reputación, algunos prácticamente rayando en la criminalidad. Y yo me remito a la carta que enviaron el republicano Dan Crenshaw, el congresista demócrata Henry Cuellar y el congresista demócrata Vincent González, cuando le mandan una carta a Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, y le dicen básicamente dos cosas. Número uno, el negocio del huachicol en México está controlado por el crimen organizado. Y prueba de ello es ese video que está circulando de octubre de 2023, en el que miembros del Cártel del Noreste obligan a despachadores de Matamoros a tirar el combustible en un terreno baldío. Y número dos, a raíz de este negocio controlado por el crimen organizado, se está discriminando a inversionistas norteamericanos. Y el caso que presentó esta semana Código Magenta es muy claro lo que pasa con una terminal de combustible de Valero, que no ha podido ser inaugurada, 120 millones de dólares de que le inversión. metieron 120 millones de dólares de inversión, que está prácticamente enfrente de donde despachan el North Harmony y el North Supreme. Y digamos, eso ya da, por un lado, espacio a que se abra una controversia en el Tratado de Libre Comercio América del Norte, pero por otro lado también le da fichas a fiscales federales o un fiscal estatal de Texas para presentar un caso de esta situación. Ahí dejémoslo porque si no nos vamos a extender demasiado. Sí. Nada más quiero cerrar el bloque diciendo que la gente nos mandó a raíz de este reportaje una cantidad impresionante de información, entre ellos este video que vamos a ver, donde estamos encontrando que el jueves en la mañana había un barco encallado bajando de los barcos estos que mencionamos, bajando combustible y salían pipas y pipas y pipas de Altamira, Altamira. escoltadas por la Guardia Nacional. Imagínate. Vean ese video, determínenlo ahí, vean cómo pasa la Guardia Nacional y pasan pipas y pipas y pipas. Entonces aquí la pregunta es, el presidente tendría que hacer en la próxima mañanera algún anuncio diciendo, ¿vamos a investigar o no esto? ¿De quién es el negocio? ¿Para quién es el negocio? Bueno, Ramón, pero Sí. antes de que concluyas, ¿y qué me dices de la fotografía también publicada en exclusiva de Código Magenta de qué hacía uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador en un restaurante de Far, Texas, en Papadeux, con el entonces director de aduanas, Rafael Marín Movinedo? En los tiempos en donde todavía, quizás, Julio Carmona vivía. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos.